Muy buenas noches, estamos nuevamente en su programa El Sur de los Gremios, en esta oportunidad, como siempre es costumbre, acompañado de mi colega Mauricio Lacabe. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Y también hoy día tenemos una conversación para ver todo el tema jurídico con nuestro también ya amigo, el abogado laborista, don Raúl Oliva Camadro. ¿Cómo está, don Raúl? Hola, buenas noches, Andrés, buenas noches, Mauricio. Y bueno, estamos acá por segunda vez ya con don Raúl. Y en esta oportunidad ya lo conocemos y ya nos contó su historia, quién era, de dónde venía, dónde estudió. Y hoy día venimos prácticamente a trabajar para estar al servicio de nuestros trabajadores y obviamente también empezar a conversar sobre los derechos laborales, sobre las obligaciones también de los trabajadores y obviamente de los empleadores. Así es que para ponernos en materia, se nos hizo llegar a nosotros una petición también por parte de un grupo de trabajadores que pudiéramos más o menos orientar más o menos en cómo es la política en la defensa de sus derechos, y me estoy refiriendo también a la gente del mar, a la gente, a los buzos comerciales, a los mariscadores, que también no tienen muy claro cuáles son sus derechos que tienen como trabajadores, y sin embargo dentro de estas empresas es común ver algunos abusos de los empleadores en cuanto a la faena y al trabajo mismo de ellos. Don Raúl. Sí, mira, bueno, que a mí me parece un tema extraordinariamente interesante el de los buzos. En la 10ª región de los lagos en general, y hoy día también en Aysén y en Magallanes, la profesión de buzo se ha expandido muchísimo. Y tenemos entonces varias categorías de buzos, terminando con los buzos mariscadores, que son en general los trabajadores que realizan las tareas más pesadas y más difíciles, y también las más arriesgadas. El buceo en Chile se rige por una normativa dictada por la Dirección del Territorio Marítimo. Hay un reglamento de buceo. Y lo que yo he podido constatar en mi experiencia profesional de varios años es que los empleadores, las empresas, no cumplen con la normativa establecida en el reglamento. Ese es un reglamento destinado a proteger la vida y la seguridad de los buzos. ¿Y qué se puede constatar? Que, por ejemplo, los equipos que se utilizan para buceo son equipos de inferior calidad a la que se requiere para las labores que se realizan especialmente en la empresa salmonera. Hay un tipo de equipo que todos los buzos lo denominan como Juca, ¿no? Que es el nombre de la marca de los equipos, que son equipos muy sencillos que tienen, por ejemplo, autorizado la inmersión hasta 20 metros de profundidad. Sin embargo, como todo el mundo sabe, las jaulas, ¿no, verdad? Las redes llegan hasta profundidades de hasta 60 metros. Y los buzos se ven obligados a trabajar en estas condiciones porque o trabajan o no tienen pega. Y eso, cada inmersión expone la vida de un trabajador, cada inmersión. Aquí hemos tenido tenemos varias decenas por año de accidentes, muchos de ellos fatales. Y estos accidentes se deben primero a que no se respetan estas normas. Por ejemplo, un buzo solo puede realizar 2 inmersiones diarias, según el reglamento. El buzo entre inmersión e inmersión no debe realizar faenas de carga. Y todos tenemos fotografías de los buzos una vez que salen del agua empezando a levantar las redes y a mover pesos, cuestiones muy pesadas, todo lo cual incide en una tasa de siniestralidad de accidentes del trabajo que, desgraciadamente, por lo anticuada de la legislación de protección en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, no es cubierta por las mutuales. Las mutuales no atienden a los buzos, salvo excepciones. Y, por ejemplo, en Chile no están estudiadas, excepto por un profesional que es ancuditano, el doctor Jorge Calderón, amigo del cual le tengo un gran respeto, es un gran especialista, un gran médico, porque él es hoy por hoy en Chile, creo que el único especialista en enfermedades subacuáticas. Y claro, nosotros tenemos una faena de personas que trabajan en centros apartados muy lejos de la atención médica, entonces naturalmente desde el momento en que hay un accidente hasta el momento que la persona recibe atención médica pasan muchas horas, a veces días, y eso puede ser fatal para una persona. Entonces nosotros tenemos la necesidad de regular el trabajo de buceo de modo distinto.
Hay que tener presente además que en todas estas faenas no hay normativa que permita lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? Se contrata al buzo para estar 20 días o 15 días en un lugar apartado, después por unos cuantos días de descanso. Normalmente, teniendo la Dirección del Trabajo la facultad para regular ese tipo de jornadas, no lo hace. Las empresas no piden las autorizaciones porque lo más probable es que se las nieguen. Entonces, es un sistema también de mucha explotación y de bajas remuneraciones. Entonces, hay varios factores que hacen que se requiera en Chile una regulación distinta, más protectora de la vida y la salud de las personas que profesionalmente se dedican al buceo. Don Raúl, pero a mí no en lo personal no me queda claro. Entonces, ¿quién fiscaliza este trabajo de ellos? ¿Capitanía de Puerto? ¿Inspección de trabajo? ¿Quién es el que hace ahí el...? Bueno, hablando con harta franqueza, acá en la región hay un permanente conflicto entre 13 autoridades, y en que son el Ministerio de Salud, la Dirección del Trabajo y la Dirección del Territorio Marítimo. Yeah. Entonces, cuando uno pide a la Dirección del Territorio Marítimo fiscalización sobre la jornada laboral que se realiza a bordo de las naves, dice, nosotros no podemos meternos en esto, porque esta es tarea de la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo dice, mira, nosotros no podemos subirnos a los barcos, porque primero no tenemos lancha de acercamiento, y segundo porque ese es territorio de la autoridad marítima. Ellos son responsables de la vida y la seguridad de las personas y el cumplimiento de la legislación en alta mar. Y el Ministerio de Salud tiene la misma excusa, porque el Ministerio de Salud tiene que velar por las condiciones ambientales, las condiciones sanitarias a bordo de las naves. La mayoría de las naves tienen condiciones sanitarias bastante reprochables. Son la vida del personal embarcado, la gente que trabaja, la gente de mar, transcurre en camarotes muy estrechos, tienen forma de poco menos de ataúdes, ¿no es verdad? No tienen ningún espacio donde socializar excepto una pequeña cocina, comedor, ¿no es verdad?, donde tienen que comer por turno, y el resto del tiempo entonces están a la intemperie o en un cuarto de máquinas, etcétera. Estas son condiciones bastante eficientes para la salud, sobre todo, Mauricio, si se toma en cuenta que normalmente los contratos aquí son por 20 días o 30 días embarcados por 10 días de descanso. Entonces, y esto también tiene una consecuencia en la familia, ¿sabes? Porque estos trabajadores alejados tanto tiempo de su familia sufren mucho. Yo tengo amigos aquí en Ancud que aprovecharon de hacerse un autodespido, que lo hicimos con harta fortuna ante los tribunales de justicia, y que decidieron dedicarse a otra actividad, al comercio, porque sus vidas se están desgastando, ¿no es verdad? Y porque, bueno, las condiciones son malas de trabajo. Este es un área bastante descuidada y lamentablemente aquí yo, por lo menos, la principal responsabilidad se la atribuyo a la Dirección del Territorio Marítimo, hacia la Directa de Mar, que es parte de la Armada de Chile. Yo en ese sentido tengo una opinión bastante radical también. Yo creo que Chile, como todos los países civilizados, debiera sacar la labor de cuidado del borde costero, ¿no es verdad?, y del mar interior, de la costa, etcétera, entregárselo a otro organismo público, pero que no depende de la Armada. La Armada de Chile tiene otra función, que son funciones de defensa. Y una consulta, don Raúl, acá, si bien es cierto, nos queda claro de que nadie quiere tomar la olla caliente, nadie se quiere quemar. Pero obviamente aquí hay varias cosas, consecuencias, yo creo que más que nada laborales, que también tienen estas personas. Primero que todo, se les obliga a trabajar con puertos cerrados. Así es. También existe la calidad de buzo operario, que tengo entendido no debiera ocuparse. Y me gustaría saber cómo se puede mejorar ese tema. O sea, si la Dirección del Trabajo... Perdona, la calidad de buzo operario no existe. Por eso. No existe. Pero legalmente. A mí, por ejemplo, las personas que nos pidieron que tocáramos este tema, nos dicen de que los contratistas los contratan como buzo operario, aunque en el papel no lo diga. Ellos trabajan como buzo operario, y también explicarle a la gente que eso significa de que aparte de bucear, el hombre tiene que, no sé, hacer el aseo, cargar cosas. Si se lee atentamente el reglamento, yo invito a todos los buzos que nos están mirando, seguramente algunos los conocen, por lo menos los buzos profesionales o los supervisores de buceo lo conocen, pero el reglamento prohíbe cualquier otra actividad relacionada con el buceo. El buceo es una actividad de por sí pesada, peligrosa, muy riesgosa para la salud, para la vida,
y en consecuencia debe realizarse ese reglamento, es una faena de carácter exclusivo. Lo que pasa es que cuando tú tienes un empleador que no es consciente, que no tiene conciencia de la vida humana, bueno, ese empleador va a tratar de sacarle el jugo a una persona, a ahorrar costos y no contratar un operario. O sea, al lado del buzo debería haber un operario para hacer las otras faenas, pero el buzo no debiera levantar carga. Yo lo veo todos los días, yo tengo muchos amigos, clientes que se dedican al buceo, y yo he visto centenares de fotografías donde el buzo, después de estar buceando, ¿no verdad?, se saca parte de la vestimenta y empieza a levantar redes, y ese es un trabajo absolutamente prohibido, porque justamente por eso se produce una gran cantidad de accidentes, sobre todo los que afectan a la columna vertebral. Don Raúl, aparte de eso, no sé, estoy errado, pero a mí me parece que muchos de los servicios de los buzos son servicios más encima externalizados. O sea, es decir, yo tengo una empresa pesquera que contrata a un subcontratista, ¿cierto? Y ese subcontratista a su vez contrata a los buzos y eso los deja aún más en un terreno como de nadie. ¿Eso es lo que siento yo? Mira, sí, efectivamente, tú tienes razón, Mauricio. La mayoría de las faenas de buceo están externalizadas. Las pequeñas empresas que se dedican a estas labores realmente tienen muy poco respaldo económico. Entonces, cuando por alguna razón la empresa que encarga los servicios, ¿no verdad?, corta el pago de una factura, estas empresas se ven inmediatamente al borde de la quiebra. Me ha tocado ver muchos casos en Calbuco, me ha tocado ver muchos casos en Maullín también, ¿no verdad? Y acá en Chiloé también he conocido situaciones en las cuales, por el hecho de la suspensión de pago por alguna razón, por algún tipo de conflicto, lo que sea, se producen estas situaciones que las empresas quedan en estado de cesación de pago. Y los primeros que sufren las consecuencias son el personal de buceo. Entonces, ¿qué es lo que...? Sin embargo, hay otra área de protección que es importante que se conozca, porque si todo este proceso de tercerización de la economía chilena se tradujo en una modificación legal bastante afortunada hace años atrás, que es lo que se llama la subcontratación. Yeah. ¿Por qué? Porque se había transformado en toda una onda económica, en realidad es muy rentable para las empresas externalizar servicios. Porque se ahorran muchísimos costos, y porque esas empresas son empresas prácticamente de papel, suministradoras de personal que cumplen con estándares mínimos de seguridad, ¿no verdad?, y con estándares en materia de bienestar de las personas muy bajos. Estas son las empresas que no pagan las cotizaciones previsionales, estas son las empresas que pagan remuneraciones muy bajas, y cuando la empresa tiene necesidad de recursos, simplemente cortan los contratos, se desaparece el propietario o responsable de la empresa y los trabajadores quedan sin sus cotizaciones pagadas y sin sus remuneraciones pagadas. Entonces, por esa razón se legisló en materia de subcontratación, y hoy día el Código del Trabajo contiene varias disposiciones que establecen que la empresa principal puede ser solidariamente responsable de las obligaciones que le correspondían a la empresa contratista. O sea, eso es un avance, pero... En consecuencia, el buzo, junto con demandar, ¿no verdad?, a su empleador, tiene que demandar a la empresa para la cual estaba trabajando. Pero esto también causa un grave problema en la organización gremial de los trabajadores, porque al tener, como dice Mauricio, al quedar en terreno de nadie, es complicado formar sindicatos, federaciones, confederaciones de trabajadores del mar. Así es. Yo creo que ese es el gran problema que existe hoy en día. Bueno, yo voy un poco más allá de lo que tú señalas, Andrés. O sea, tú constatas el hecho, yo constato la intención. La intención de utilizar estos sistemas también ha permitido destruir mucha organización sindical. Entonces es muy difícil mantener un sindicato, una federación sindical que pueda velar por los derechos de sus asociados. Entonces, claro, la tercerización en Chile ha sido, yo diría, bastante nefasta para el mundo laboral. Ahora, yo lo que pienso es que la ley también tiene que modificarse para restringir más las posibilidades, aumentar la responsabilidad de la empresa. De la empresa principal. Claro, porque la gente en realidad lo que está haciendo es indirectamente prestándole servicio a la empresa. Entonces, esta facilitación de que la empresa pueda tercerizar los servicios, ¿no verdad?, teniendo muy limitada su responsabilidad,
yo creo que no es bueno para una sociedad civilizada, democrática, desarrollada, con preocupación por el bienestar de todas las personas, incluidos sus trabajadores. Claro. Y por ejemplo, el tema del puerto cerrado, ¿cómo se maneja ese tema? Teóricamente, bueno, aquí hay una regulación bastante compleja y contradictoria. Con puerto cerrado en realidad no puede haber navegación ni puede haber actividad de ningún tipo. Sin embargo, la propia Directa Mar ha establecido formas de regulación, ellos hacen unas directivas, ¿no, verdad?, regularmente, en las cuales, por ejemplo, autorizan que en ciertas condiciones en puerto cerrado puede haber labores de buceo. Y en esas condiciones, autorizadas por la Directa Mar, cualquier accidente que ocurra, ¿no, verdad?, puede perfectamente deberse justamente a las condiciones climáticas con las que se estaba trabajando. Y allí se hace responsable, la última directiva que tuve en mis manos en un juicio reciente, se hace responsable, ¿no, verdad?, al jefe de centro, porque el jefe de centro quien tiene que autorizar el trabajo de buceo en este caso. Claro. ¿Qué pasa si un buzo se niega a trabajar con puerto cerrado? Lo van a despedir. Pero está incumpliendo con su contrato de trabajo. Sí, claro. Claro, es por eso te digo que aquí se crea un área negra. Por eso, porque... El área negra, porque el trabajador responsablemente, si el trabajador ve que las condiciones climáticas pueden ser peligrosas, ¿no, verdad?, para el trabajo, claro, porque con mayores niveles de viento, el oleaje es más fuerte, ¿no, verdad? Y una de las causales más grandes de enfermedades del buceo tiene que ver con los movimientos ondulares que hace el cuerpo justamente debido al oleaje y al movimiento que hay que realizar para desplazarse en el agua o bajo la superficie. Entonces, con condiciones climáticas adversas, la fuerza del oleaje aumenta y por tanto la resistencia del cuerpo humano cada vez más insuficiente para responder a eso. Entonces, allí es donde se produce, ¿no, verdad?, esta coincidencia fatal del factor, la debilidad del cuerpo humano con la fortaleza de la naturaleza, y eso es lo que produce, ¿no, verdad?, que se produzcan estos accidentes tan terribles y fatales, en la mayoría de los casos. Entonces, este es un área que requiere regulación. Mira, se requiere regulación para la jornada de trabajo, se requiere mayor nivel de supervisión. Yo he visto que prácticamente no hay supervisión de la autoridad al buceo, a la actividad de buceo. Me tocó ver un caso concreto, no voy a mencionar nombre en este instante, pero de una empresa muy importante, extranjera, que... ¿Empieza con M? Que empieza con M. Y en esa empresa... hubo un accidente de buceo, un accidente porque se obligó a los buzos a utilizar equipos inadecuados para la profundidad en la que estaban trabajando. Entonces, cuando se pidió la fiscalización, alguien le informó a la empresa que iba a haber la fiscalización, entonces aparecieron todos los equipos que estaban guardados en una bodega. Entonces llega la lancha fiscalizadora y constata que está todo el equipamiento necesario. ¿Te fijas? Entonces el sistema es perverso por la falta de independencia de los órganos que deben fiscalizar, creo yo. Y eso es un tema, yo diría, no probado, pero corre de boca en boca entre los trabajadores, entre los dirigentes sindicales. ¿Y qué diferencia tenemos con Noruega, que es donde hay que mirarse? Tenemos un mundo de diferencia. Tenemos un mundo de diferencia porque, para partir por el problema ambiental más importante, en Noruega desde hace muchos años se introdujeron las redes para... unas redes que tienen un alto componente de cobre, que son las que impiden que las sustancias, las fecas de los animales, de los salmones, y las sobras, los restos de comida caigan al fondo del mar. Aquí en Chile no se ha implementado nunca. Se hizo una vez experimentalmente, y como el costo era muy alto, entonces las empresas no se metieron. Entonces las empresas alegan que las diferencias entre Noruega y Chile son tan altas. Bueno, la verdad es que sí, son muy altas, pero siempre a favor de Noruega. Siempre a favor de Noruega. Por ejemplo, las remuneraciones son varias veces más altas que las remuneraciones en Chile. Las condiciones sanitarias son varias veces más altas. Pero la seguridad del trabajo es más alta. La protección frente a accidentes, no, verdad, enfermedades profesionales es muchísimo más alta. Entonces, yo la verdad es que no encuentro que se falsea la realidad cuando se intenta hacer comparaciones con Noruega, porque no resiste. La realidad salmonera chilena no tiene nada para compararse con la realidad salmonera noruega.
No, pero yo ahí tengo una acotación, digamos, yo pienso que, pero eso está permitido porque, como dice usted, don Raúl, tenemos una legislación que es básicamente muy mala. Porque a mí me parece que Noruega podrá ser un ejemplo de estos sistemas de pesca y todo eso, pero los capitales noruegos también están aquí y son dueños de capital de las empresas que están aquí, y por lo tanto Sí. ellos aquí pueden ocupar equipos deficientes, pueden permitirse un montón de cosas. Así es. Entonces pasa por tremendo punto por que una tocaste. por una regulación, porque Noruega no es una blanca paloma, a mi modo de ver. Sí, o sea, es paloma Búscalo, allá, es paloma allá así y como- buitre acá. Sí, lo que pasa es Así que, como los paraísos fiscales, bueno, aquí habría un paraíso salmonero, una cosa así, Sí, una sí, cosa sí. media... Bueno, Sí. tuviste en el clavo, Mauricio, porque sí, en Noruega las personas a las que se dedican a la explotación de la acuicultura pueden ser los mismos. Pero las reglas del juego en Noruega son O distintas. sea, este es un problema de Estado. Es un problema de Estado. Es un problema de Estado. Entonces, yo no me puedo imaginar a un funcionario de un servicio público fiscalizador avisándole a una empresa que lo van a fiscalizar. Exacto. ¿Ya? Y aquí todo el mundo sabe que estas cosas pasan. Entonces, esas son las cosas que hay que cortar. Pero eso es una forma de corrupción. podríamos implementar, porque según lo que usted me plantea, porque no soy un experto en el área, pero en Noruega no está la crisis ambiental que tenemos acá. No, yo creo que no se va a presentar crisis ambiental ni en Noruega, ni en Suecia, ni en Ya, Finlandia. pero al punto que voy, entonces podemos decir que quizás la empresa salmonera no vendría siendo la principal culpable, sino que sería el Estado con su falta de regulación, sería el Estado con su falta de compromiso con su tierra, que da las condiciones para que empresas extranjeras vengan a destruir nuestro fondo marino. Hay un dicho popular por aquí cerca que dice: la culpa no la tiene el chancho, Que le da la flecha. sino el que le da la flecha. Entonces, el empresario que llega a un lugar a invertir, etcétera, alega siempre, que en Chile se alega que existen muchas regulaciones, muchas trabas, muchas dificultades. ¿Sabe cuáles son las dificultades? Las dificultades son, primero, las de orden sanitario. Segundo, dificultades mínimas, ridículamente mínimas en materia ambiental. Tercero, el cumplimiento de la legislación laboral, que en Chile es mucha más blanda que en otros países. Entonces, yo creo que esta queja, ¿no?, respecto a las dificultades que tiene la inversión en Chile, no se condicen con la cantidad de inversión que hay. ¿Por qué? Porque es jauja invertir en Chile, Exacto. ¿no es verdad? Se pagan bajas remuneraciones, no hay grandes exigencias, Se se nos- pueden retornar rápidamente Se los nos capitales. compara al Estado chino ya últimamente. ¿Ah? Bueno, que deja mucho que desear. No, aquí se requiere un cambio de regla. Y volviendo al tema de los buzos, yo creo que también se requiere ahí un cambio de regla, porque, por ejemplo, el área más descuidada, creo yo, en Chile es el tema de la seguridad social. Y entre ellos el tema de la protección de la vida y de la salud del trabajador. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos un sistema muy anticuado, muy atrasado, que estableció un mecanismo de seguridad del trabajo, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es un mecanismo en el cual la ley dice: mire, todos los empleadores tienen que pagar este seguro, de 25 trabajadores para arriba. Tienen que pagar el seguro, obligatoriamente. Y el seguro se lo pagan a una empresa privada, una mutual de seguridad que no tiene fines de lucro, aparentemente. Entonces, si un trabajador se enferma o se accidenta, ¿quién tiene que responder? Es la mutual. Entonces aquí hay una cosa que hoy día es evidente, yo lo he conversado muchas veces con el doctor Calderón, acá en Ancud, tiene que ver con el hecho de que si la mutual tiene que gastar de su plata, lo más probable es que rápidamente va a tratar de deshacerse del trabajador. Todo trabajador que ha estado enfermo o accidentado sabe que le dan de alta, a pesar de que usted esté cojeando, le van a dar de alta médica y de alta laboral. A trabajar de nuevo, señor. Para que no le gaste plata a la empresa y no le gaste plata a la mutual. Ese sistema no puede ser, tiene que haber un órgano que no tenga interés a cargo del sistema. Y este sistema depende de la Superintendencia de Seguridad Social, donde nuevamente viene el tema, ¿no es verdad?,
¿de quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da la flecha? Porque la Superintendencia de Seguridad Social realmente el grado de fiscalización y de exigencia de cumplimiento de normativa que tiene, yo encuentro que es bajísimo. Bueno, don Raúl, bueno, nos vamos a una pausa comercial ya habiendo tocado el tema que se nos había solicitado por contacto en las redes sociales, el tema del agente de mar, y a la vuelta vamos a volver con otro tema que también es importante acerca de los compromisos que están con la mesa del sector público acá en la comuna de Ancud y también con alguna inseguridad laboral que está rondando por el aire. Así que vamos a un pequeño corte comercial y a la vuelta venimos con ese tema y otros más acá en su programa El Sur de los Gremios. Porque disfrutar del mejor sabor no es cosa de juegos. En Ancudo, Game of Pollo. Ahora, las más sabrosas preparaciones están a tu alcance, con el sabor inconfundible de Game of Pollo. En Ancudo, a pasos del terminal municipal, en Avenida Prat 1302. También nos encuentras en Facebook como Game of Pollo. Bueno, ya estamos de regreso acá en su programa El Sur de los Gremios para tocar este nuevo tema que dejamos planteado antes de irnos al corte, el tema acerca de la realidad que estamos viviendo acá en la comuna de Ancud, con los compromisos que ya estamos en el mes de julio, tendríamos que tener con ya alguna respuesta con el tema del pago de los convenios de la previsión y también de las cajas de compensaciones. Mauricio, te tiremos la pelota de Mauricio mejor. Yo creo que recordarle un poco a nuestros telespectadores lo que está sucediendo. Nosotros, como mesa del sector público, y aquí don Raúl nos acompañó en esa reunión, tuvimos, ¿cierto?, un acuerdo de caballerosidad, digámoslo así, con el señor alcalde, porque él nos solicitó un tiempo prudente para poder asumir los compromisos que él tenía enfrente, que era el pago de las cotizaciones previsionales, y él planteó una fórmula de pago, y lo que eran las deudas con la Caja de Compensación Araucana y Copeuch, que también estaba ahí dando vuelta. Estamos a 4 de julio, el tiempo está Aceita. Ya estamos, perdón, a 6, el tiempo ya se cumplió y no vemos ningún avance, digamos, en términos del pago de estas cotizaciones ni préstamos. En el caso mío, por ejemplo, yo sigo con 13 cotizaciones impagas y ni un atisbo de que se me vaya a pagar alguna cotización. Yo hace 3 días atrás saqué un plan de teléfono y no lo pude sacar por tener cotizaciones impagas. O sea, hoy día el perjuicio llega sin distinción, desde los dirigentes a los trabajadores normales, a todos. Y obviamente que ya no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que correspondería a nosotros entablar? Nosotros tendríamos que empezar a trabajar en una demanda. ¿Cómo ve usted el plano legal, don Raúl? No, bueno, primero, yo participé en la reunión esa que tuvieron los gremios con el alcalde, y el alcalde nos señaló que el día 5 de julio, es decir, mañana, la fecha de mañana, él iba a tener ya una respuesta de las gestiones que había realizado para conseguir recursos para sanear la deuda de la corporación. Entonces yo que usted le pediría una reunión al señor alcalde vía ley de lobby, ¿no es verdad? Y conversar sobre este asunto, porque nos explique el alcalde cómo está la situación, porque efectivamente que hay un perjuicio de difícil reparación, difícil reparación porque se viene arrastrando ya durante más de 2 años y medio, y además tiene otra historia anterior. O sea, los trabajadores que han estado permanentemente con su acceso al crédito restringido, o sea, cerrado, por así decirlo, yo creo que han sido víctimas de un perjuicio del cual es responsable la corporación y por supuesto, quien es el propietario de la corporación.
Así que eso diría yo en primer lugar sobre este tema. Sí, bueno, aparte de eso también esta semana, este principio de mes, vino acompañado con ciertas declaraciones de parte también de la primera autoridad comunal, en donde también hubo un conflicto ahí con los médicos y los dentistas, del no pago de alguna asignación que hasta donde yo tengo entendido no son obligaciones del empleador, sino que están sujetas al presupuesto. Claro, Están sujetas al presupuesto, pero también a los días posteriores se hace un comunicado de prensa manifestando de que por la difícil situación de la corporación se van a prescindir de los contratos a plazo fijo y se van a evaluar los contratos indefinidos de las distintas ramas de la corporación, ya sean los profesionales, asistentes de la educación y el cuerpo docente. Lo cual a mí, en mi parecer, y lo digo públicamente y responsablemente, me parece un error, me parece un completo error crear esta incertidumbre dentro del mundo laboral, primero que todo entendiendo que no hay necesidad. No hay necesidad porque un contrato a plazo fijo, tú como empleador tienes la libertad de no renovarlo, por las razones que tú estimes convenientes, porque tu compromiso con ese trabajador es hasta el fin de su contrato. Así es. Y al hacer un comunicado, lo único que tú generas o buscas es incertidumbre, miedo, o también preparar el terreno para algo peor. Porque en realidad yo no comprendo y no comparto las declaraciones para nada. O sea, yo considero que son declaraciones desafortunadas y que no van en el bien de la comunión entre el empleador y los gremios. O sea, acá tampoco nosotros como trabajadores jamás fuimos informados de estas decisiones. O sea, estamos completamente de acuerdo de que él tiene la autoridad suficiente para decidir ciertas materias. Pero estamos hablando de contratos que expiran en febrero, el 28 de febrero. Entonces, que tú los comuniques el 30 de junio, yo no veo qué provecho se le puede sacar a eso. Aparte de dividir a la comunidad, de que estos ganan mucho, que estos ganan poco, o aparte de crear inseguridad tanto en el ambiente familiar como también en la salud del trabajador, no veo otro motivo. No, evidente que un anuncio de esa naturaleza solo genera preocupación de un punto de vista psicológico. No veo que haya otro fundamento. Advertir a la comunidad de cosas que es innecesario advertir. En realidad el mensaje está dirigido a los trabajadores y la verdad es que también a mí me resulta bastante extraño porque aquí en Chile estamos haciendo un esfuerzo gigantesco y el Estado chileno ha hecho un esfuerzo gigantesco por entregar lo que más se pueda para levantar la educación pública. Y lo que habría que preguntarse aquí, porque yo leí una entrevista que hizo el señor alcalde, aquí habría que preguntarse, bueno, ¿cuánta matrícula nueva se ha logrado? ¿Qué esfuerzo ha hecho el municipio por lograr, ¿no verdad?, elevar la matrícula municipal? Yo veí que el señor alcalde mencionaba el tema de esta falta de recursos y que, entre otras cosas, se debía a que están retenidos los fondos de la subvención escolar preferencial, en virtud de que la administración anterior no hizo las rendiciones respectivas. Bueno, a mi juicio, con mi experiencia, este es solo un tema de gestión. No es un tema legal, no es un tema técnico, solo un tema de gestión política. Sí, porque el tema es de fácil solución. Los recursos anteriores pueden rendirse en el momento que sea, pero no se puede privar de la subvención a todos los miles de niños que son beneficiarios de ello por ley. Y esta es una gestión que tiene que hacer el señor alcalde directamente con la ministra de Educación. O sea, usted me está planteando que el equipo jurídico de la corporación podría evaluar, exigir al Estado que mantenga la subvención mientras se rinde lo otro. No, yo creo que es un tema de gestión política, no creo que el equipo jurídico, creo que el responsable es el señor alcalde. Él es la cabeza política del municipio y es él quien tiene que realizar una gestión exitosa. Aquí vamos a ver si su gestión es exitosa o no. Pero los recursos SEP tienen que ser liberados, tienen que regresar a las arcas del municipio, de la corporación municipal. Entonces, pero por otra parte yo me he enterado también de que aquí han habido contrataciones, hartas contrataciones. Entonces, por un lado, estamos hablando de despedir, se está hablando de despedir, ¿no es verdad?, trabajadores del sistema de educación. Y por otra parte, estamos contratando gente para labores administrativas. El trabajador que está en el área de educación directamente en el colegio es el trabajador que más directamente se relaciona con la población.
Entonces, me parece que hay una contradicción que no está resuelta y llama la atención, porque, como les decía, nosotros tenemos una preocupación muy grande, y espero que el próximo gobierno en Chile también la tenga, por levantar la calidad de la educación pública. Creo que es un esfuerzo como país que tenemos que hacer, y si son necesarios más recursos, habrá que poner más recursos. La educación tiene que estar al servicio de las personas, no solo por el hecho de ser gratuita, sino porque tenemos que tener un sistema de educación de calidad. Entonces la pregunta que hay que hacer, bueno, ¿cómo se mejora la calidad aquí si tú vas a despedir personal? ¿Docentes o asistentes de la educación? No entiendo. ¿Qué plan tiene el municipio para...? Porque una escuela con menos docentes, con menos profesionales, con menos personal, va a ser menos atractiva. Entonces, si tú vas a resolver problemas financieros afectando un derecho que las personas tienen, yo creo que se está por mal camino. Creo que aquí hay una equivocación. Esta es una forma de ver la administración municipal y la sociedad con un modo que yo no comparto, pues es una mirada puramente económica, no es una mirada social, ¿no es verdad? No es una mirada pensando en el desarrollo humano de la población, no es una mirada que está pensando, ¿no es verdad?, en el progreso de la educación municipal, ¿no? Aparte que yo siento que este tipo de anuncios que hace el señor alcalde, en vez de venir a fortalecer o alivianar o entregar una dosis de optimismo con respecto a la educación pública, al contrario, nos pone una tremenda mochila de casi una piedra al cuello, un salvavidas de plomo. Porque yo en el fondo con esto lo único que le estoy diciendo al papá, que el próximo año va a matricular a su hijo, es decirle, oiga, ¿sabe qué? En realidad los colegios con otro sistema, particular subvencionado o derechamente particulares, no van a despedir a nadie. Van a estar allá, porque allá hay tranquilidad, allá no se ve nada. O sea, creo que él mismo le ha dado un empujón para que la matrícula que a lo mejor no íbamos a perder o podíamos recuperar, hoy día la vamos a perder y no la vamos a recuperar. Bueno, y también hay que dejar en claro una cosa. Yo creo que lo que toca el abogado en este minuto es el tema de las contrataciones. O sea, si yo estoy desvinculando gente, que sea, no sé, porque que primero empecemos por la gente que está ingresando acá. O sea, que acá en este periodo han habido contrataciones como la han habido en todos los periodos, y tampoco vamos a cargar la mano en un solo lado. Si toda administración política contrata, pero obviamente no tiene que despedir a la gente que está. O sea, acá hay sueldos también que son superiores a los de la administración anterior, y eso no lo digo yo, están publicados en los portales de transparencia. Entonces, nosotros, en este caso, cuando se empieza a hablar sobre despido, cuando se empieza a esbozar sobre definiciones que se van a hacer en contra de los trabajadores, y no se ha invitado a los gremios, como ha sido lo que nosotros siempre hemos pedido, y también el alcalde nos pidió a nosotros, de que tenemos que potenciar el diálogo, que todas las partes son importantes, nosotros acá también tenemos que ponernos en guardia. O sea, aquí hoy día públicamente se está diciendo que cuidado, que a fin de año van a haber novedades. Y nosotros tendremos que empezar a ponernos los guantes, porque esa es la pega nuestra. Nosotros los gremios tenemos que defender nuestra fuente laboral, defender el acceso al trabajo. El problema es el tipo de soluciones. Yo aquí en esto, yo creo que hay que preocuparse cuando hay una mentalidad economicista. Si yo tengo, voy a explicarme, si yo tengo un servicio de salud que es deficitario, o sea, que genera más deuda que... Entonces yo digo, ok, este sistema de salud, ¿qué misión tiene? Proteger la salud de las personas. Tengo 2 médicos, que son los sueldos más altos. Despido a los médicos para bajar los costos. ¿No, verdad? Tengo un laboratorio, que es el único que hace exámenes, si no habría que ir a Castro, a Puerto Montt, no sé qué. Cierro el laboratorio porque me genera costos. Esa es la mentalidad economicista. Está pensando en el costo, está pensando en el número, no está pensando en el objetivo que tiene. Los servicios que el Estado entrega son dirigidos a satisfacer derechos de la población, de los ciudadanos, de las personas. Entonces, en educación, si yo tengo problemas económicos en la educación, voy a pensar primero en los problemas económicos o en cuál es la obligación que yo tengo respecto a la educación. Claro. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es proteger la educación pública. Y eso implica proteger al personal que presta servicio en el servicio público. Es un servicio público de educación.
Entonces, no destruirlo. Si usted empieza a despedir, claro, la primera imagen que se crea, están despidiendo gente en el sector público, allá, menos gente va a ir a los colegios. Obvio. Y entonces eso no es ninguna contribución a resolver el problema de matrícula. Entonces yo creo que aquí hay una mirada economicista, yo creo que hay que llamar a las autoridades municipales a repensar esta situación. A repensar esta situación, porque lo que se está señalando tiene un efecto profundamente negativo. No, y además yo lo vuelvo a reiterar, no hay necesidad, o sea, no hay necesidad de plantear este escenario, o sea, estamos hablando de un supuesto, de un hipotético escenario que se va a realizar en el mes de febrero, o sea, no hay ningún tipo, ¿cómo nosotros vamos a decir que ya no vamos a ser capaces de aquí a febrero de solucionar el problema? O sea, yo creo que hay una oportunidad, como dice usted, don Raúl, de gestar políticas de captación de matrícula, de gestar políticas de optimización de gastos. De aquí a febrero estamos hablando prácticamente de 6 meses, medio año. Y como dijo don Raúl, es un tema de, aquí hay gestión, aquí el peso de todo esto se lo lleva la gestión municipal, representado por el señor alcalde, porque él es el que tiene que ver la forma de conseguir estos recursos. Habló en ese momento, yo recuerdo en esa reunión que estuvimos los tres presentes, donde nos mencionó un montón de fórmulas de obtener dinero. Sí, claro. Y cuando nosotros hicimos la sumatoria, Era dijimos, como 5.000 millones. claro, dijimos aquí quedamos... Se resuelve el problema. No, quedamos quedamos como soldados. con 380 millones adentro. Claro, entonces este anuncio, como dices tú, en realidad no tiene, o sea, salvo que él haya cambiado alguna condición, de lo cual tampoco sabemos. Y si voy más allá, y como a mí me gustan las teorías de las conspiraciones, soy amante un poco de eso, si yo voy y no pago mis cotizaciones previsionales de un montón de gente, y voy después y despido a un montón de gente que no tiene pagadas esas cotizaciones, y esa gente demanda, y con el pozo que yo junté de todos los que no le pagué, ahí tengo la plata para pagar las demandas. Entonces, ojo, porque eso también a nosotros como sindicalistas, como gremialistas, nos obliga a ponernos aún más atentos. Obviamente, y aquí, por lo menos por mi parte, existe una cierta desconformidad, y yo creo que con el pasar de los días se puede transformar en molestia, porque tampoco se ha tomado en cuenta, no se nos tomó en cuenta para la cuenta pública, en donde se habló sobre el déficit de la corporación. Tenemos un compromiso también de evaluar la participación de los gremios dentro del directorio de la corporación para poder tener la información de primera fuente y tratar de hacer aporte, y también tratar de tener un control también de nuestra fuente laboral, y son compromisos que han quedado en el aire y que ya no se le ha dado seguimiento. Entonces, no hemos tenido la oportunidad de seguir avanzando en este trabajo, y yo vuelvo a insistir, este comunicado es bastante complicado porque comienza también los temores, comienzan los temores y también comienzan las divisiones, y obviamente hoy día, yo lo digo con todas sus letras, hoy día hay más contrataciones dentro del área, lo cual yo no puedo estar en contra. La gente necesita trabajo, la comuna necesita trabajo, y ojalá se contrate más gente, pero también hay que ser responsables con las contrataciones que no afecten el sistema que ya, entre comillas, está quebrado. O sea, si yo tengo una vacante de inspector general, ¿para qué voy a contratar a una persona que no está en el sistema, siendo que tengo, no sé, 10 profesores de contrata que podrían ocuparme esa vacante? Y esas cosas se han hecho con inspectores generales, con directores que hoy día están ocupando los cargos que pudieron haber sido ocupados por personas que estaban dentro del sistema. Y está todo bien, porque quizás tienen las competencias que van a lograr levantar la educación pública. Pero tú no puedes tampoco coartar el trabajo de quienes ya están en el sistema, porque si yo voy a aumentarle gasto al sistema y quiero darle tiraje a la chimenea, quiere decir que no tampoco voy a llegar a fin de año, y para que coloque a uno voy a tener que sacar a 3. Por lo menos eso es lo básico que nosotros tenemos que plantearnos. Entonces acá yo creo que la única salida, como dice don Raúl, es gestión política. Y hay que y esa gestión política, para que sea exitosa, se tiene que realizar con todos los actores. Se tiene que realizar con el colegio de profesores, con los sindicatos asistentes de la educación, con los apoderados, con los centros de alumnos y con el equipo de político municipal. La gestión consiste en conseguir más recursos. La gestión consiste en administrar mejor los recursos que se tienen. La buena gestión consiste en resolver los problemas que hay, no en crear nuevos problemas. Esto es crear Entonces, aquí mire, los alcaldes se evalúan en todas partes por el tipo de gestión que realizan. Y son evaluados además hoy día, afortunadamente,
por criterios de probidad. ¿Mm? Entonces, si aquí hay una mala gestión, o digamos, si no hay una buena gestión y se empieza a despedir gente, nos vamos a encontrar con una evaluación muy negativa y muy temprana, lamentable, muy temprana. ¿Ah? En consecuencia, yo creo que existen elementos hoy día en la economía chilena y en el Estado chileno que permiten perfectamente resolver los problemas de la municipalidad. ¿Ah? Como ya les señalé, los temas de la retención de dinero CEP se pueden resolver. Todos sabemos cómo se resuelve. Los temas de una inyección de recursos se pueden resolver y se pueden resolver con plazo determinado en la próxima ley de presupuesto. Todos los años en Chile el sector de educación recibe un chorro de dinero que el Estado le entrega al sistema de educación pública a través de los municipios, porque son los municipios los que son malos administradores de los recursos de la educación pública. Los recursos que el Estado entrega para la educación pública son suficientes. Lo que suele suceder es que los municipios ocupan parte de los recursos de educación en otro tipo de actividades o tareas o otro tipo de contrataciones. Y eso es lo que yo conozco varios casos en esta región, no puedo decir lo mismo de Ancud, pero podría ser. Yo conozco varias regiones en que el déficit se ha producido por el exceso de contrataciones de personal administrativo, personal que anda en la calle, personal de seguridad, personal o de gente que va a cobrar a fin de mes sin realizar ninguna actividad. ¿Ah? Todo el mundo sabe este tipo de actividad. Entonces, yo creo que existen recursos hoy día en la economía chilena y en el Estado chileno, ¿ah? En particular en el Ministerio de Educación, para resolver el déficit municipal. Si no se hace, bueno, habrá que achacarlo a la gestión nomás. Sí, porque en realidad lo más importante hoy día, por ejemplo, para nosotros como gremio, es mantener la estabilidad laboral. Yo creo que es uno de los motores principales. El tema de los colegios, de la baja de matrícula, yo creo que es responsabilidad absoluta de quienes han administrado el sistema. Porque los profesores han seguido dictando sus clases, los inspectores han seguido vigilando a los alumnos en los recreos. O sea, yo creo que todo el personal sigue haciendo su trabajo. Si aquí sencillamente la capacidad de retención de los alumnos no ha sido la mejor gestión, no solamente de esta administración, sino que de las anteriores también. Nosotros en la educación pública tenemos los gimnasios, tenemos los espacios, tenemos los patios cubiertos, cosa que no tiene el particular subvencionado, pero el particular subvencionado ha tenido una tasa de crecimiento, pero ha sido yo creo que por una oferta en la gestión que ha sido mucho más atractiva que lo que puede entregar hoy día el sistema público, porque tampoco hay captación de matrícula, tampoco se incentivan los talleres extraescolares. El área de extraescolar de Ancud yo creo que es muy débil. De hecho, en la declaración que hace el alcalde, él dice que una de las cosas que, aparte de hablar de los docentes, una de las primeras cosas que va a cortar es el tema de todo lo que sea tallerista. Entonces, lo que me está diciendo es que deja a los colegios casi... Claro, o sea, le está quitando una decisión de esa naturaleza. Yo creo que le quita atractivo a la falta de visión. Yo creo que es una falta de visión tremenda, porque yo creo que si yo voy a involucrar a mi hijo en un colegio público, quizás va a ser porque él va a tener actividad extraescolar, porque los contenidos académicos lo va a recibir en cualquier parte, de buena o mejor manera los va a recibir igual. Yo creo que la diferencia se tiene que hacer ocupando nuestros gimnasios, no arrendándolos. Si los gimnasios de las escuelas no se hicieron para arrendarlos, se hicieron para que los niños y la familia lo ocupen. La jornada escolar tenía un propósito, la jornada escolar completa tenía un propósito que era trabajar en puros talleres extraescolares después de la 1 de la tarde. Claro. Y eso no se ha cumplido. Este país se mintió solo. Sí, se mintió absolutamente solo. Y hoy día los gobiernos locales, como las municipalidades, tienen la oportunidad de darle un buen fin a esos metros cuadrados, que no sean metros cuadrados muertos. Pero si tú me dices, Mauricio, yo no lo había, mi comprensión lectora no lo alcanzó a digerir, el tema de los talleres, si tú me dices eso, yo realmente encuentro que está más equivocada todavía la declaración. Claro que sí, porque en el fondo nos deja sin ninguna herramienta para cautivar la matrícula que anda dando vuelta. Colegios grandes, aquí en esta comuna, El Pilar, Seminario, una de las cosas por lo que más se caracterizan justamente es tener una cantidad impresionante de
de talleres. Bueno, aquí funcionaba la orquesta sinfónica, ya no funciona. Claro. Entonces, El proyecto de las bandas jóvenes también me También. acuerdo que era otro, la escuela de rock. El ballet, el circo. Claro. Y eso ya no existe. No, ya no existe. Entonces, obviamente ahí vamos también coartando la... Eso música. es ir retrocediendo. Exacto. Claro, si se retroceden las actividades de carácter cultural ligadas a la educación, tú tienes un gran retroceso. Y la educación pierde un gran atractivo para los padres y para los jóvenes. ¿Qué onda? Claro, claro que sí. Bueno, es de esperar que las autoridades se hagan aconsejar por gente que sepa de educación, que sepa desarrollo humano, y no por economistas simplemente, porque No todo es número. no todo es número, y si se sigue ese camino, hay que decirlo por adelantado, se va por muy mal camino. Y yo creo que en esta corporación, por las contrataciones que hemos visto ahora, por la gente que ha asumido esos cargos, hasta aquí yo veo puros economistas. Veo puros números, no veo... Sí, yo creo que hay que potenciar la actividad extraescolar y aquí hay material de sobra. Tenemos, yo creo que una capacidad casi genética con el tema del básquetbol. Tenemos también mucho tema artístico, hay una cultura envidiable ante toda la humanidad, el tema del folclore chilote y todo el tema de la música. Y lamentablemente, si no le sacamos partido a eso, los colegios particulares subvencionados van a seguir creciendo y la educación pública se va a seguir hundiendo. Pero bueno, don Raúl, queríamos agradecerle por haber estado con nosotros hoy día, haber aclarado el tema que nos pidieron nuestros amigos buzos, que necesitaban orientación, y también haber analizado en profundidad lo que ha sido el acontecer con los compromisos que tenemos con el alcalde y con esta incertidumbre que se nos crea de acuerdo a esta declaración pública en donde se vaticinan despidos para los meses de febrero. No lo decimos nosotros, lo dijo la primera autoridad. Un gusto haber estado con ustedes, muy entretenida la conversación, espero que podamos tener otras conversaciones en el futuro próximo. Así mismo lo esperamos, don Raúl. Muchas gracias. Mauricio. No, nada, agradecer a don Raúl su presencia, Andrés, a ti, y que obviamente en esta mesa de conversación uno siempre aprende algo. Y me quedo con eso en realidad. Exacto. Y esperamos que también en su casa hayan disfrutado esta conversación y también hayan aprendido algo más con nuestro amigo el abogado laboralista, don Raúl Oliva Camadro. Y para el próximo jueves quizás tengamos un invitado de primer nivel también, como lo ha sido don Raúl, para poder seguir aportando al debate y al acontecer gremial de nuestra comuna. Así que muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves acá en su programa El Sur de los Gremios.